En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de la ira, para lo cual he escogido un tema de la Carta de Santiago, primera, versículo 19. Dice: tened esto presente, mis queridos hermanos, que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta a la ira. Pues la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta palabra, este versículo, para mí tiene una profundidad extraordinaria. Esto daría para hablar mucho rato y son 2 renglones, pero estamos hablando acerca de la ira. La ira es un sentimiento muy común entre nosotros los seres humanos y así a una persona por pacífica y por calmada que aparezca, con seguridad ha tenido sus momentos de ira. Pero aquí podemos ver que podemos ejercitar la paciencia de una manera extraordinaria por medio del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es la palabra que nos habla y que nos ilumina por el medio del Espíritu Santo. La ira es un sentimiento muy cotidiano en nuestras vidas, pero la podemos vencer con nuestra buena voluntad y con el ejercicio de la conciencia de tener en nuestras vidas continuamente la presencia del Espíritu Santo. Yo recuerdo, pues, en mi vida personal, sí, continuamente yo tengo explosiones de ira, sobre todo cuando uno convive con las personas. Muchas veces, continuamente uno tiene explosiones de ira por cualquier cosa, pero ese es el problema, por cualquier cosa. Y cuando pasa el tiempo, nosotros, cuando somos conscientes que tenemos ese sentimiento negativo en nuestras vidas, ejercitándolo continuamente y que es una cuestión negativa, tenemos que vencerlo de manera positiva y ejercitando de manera contraria a lo que estamos haciendo. Recuerdo que con mi esposo, yo, pues en la vida cotidiana yo tenía expresiones de ira constantemente y eso me llevaba a decir palabras no muy buenas. Inclusive él me decía: no sea grosera, pero lo decía con esa calma, con esa paciencia, que yo me sentía avergonzada. Y fue pasando el tiempo y yo, frente a esa paciencia y a esa calma que él tenía, yo me fui dando cuenta de que ese sentimiento mío para él era injusto y que quien estaba perdiendo yo 100% era yo personalmente. Así que me di a la tarea de tener más calma, más paciencia, y cuando de pronto tenía esa explosión de ira, me ponía a analizar yo misma que no había ninguna justificación para ello y yo le pedía perdón. Yo le decía: discúlpeme, que pues generalmente uno cuando se disculpa saca los pretextos, que es por esto, que por lo otro, pero en realidad sí es falta de humildad, creo yo. Eso es falta de humildad y de consideración a la otra persona. Bueno, yo después ya lo veía con vergüenza y bueno, todavía algunas veces me da ira, pero por algunas cosas con las personas, pero
enseguida reflexiono, me pongo a pensar que este sentimiento mío hacia ellos no tiene ningún fundamento, no tiene ningún fundamento. Por lo tanto, es cuestión de ejercitar nuestra voluntad, de pedirle al Espíritu Santo. Vemos que debemos de ser lentos para hablar y lentos a la ira. Pues la ira, dice, la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Y en otra palabra, Jesús nos dice que seamos mansos y humildes de corazón. Una persona mansa y humilde de corazón no es una persona violenta, no es una persona iracunda. Y es que la ira es uno de los pecados capitales que nos lleva a otros pecados, nos lleva a cometer otras faltas. Por ejemplo, la ira es la impaciencia, la falta de consideración al otro, la falta de humildad, la falta de reconocer nuestra miseria y nuestra poca capacidad para entender, porque somos muy prontos a hablar. Cuando el otro nos está hablando, no tenemos esa paciencia para escuchar con atención y le interrumpimos lo que nos está diciendo. Y a mí en este aspecto me daba mucha ira antes, mucha. Ahora yo lo tomo con paciencia. Esta semana le estaba diciendo a una amiga que se servía de modelo para una academia que necesitaban llevar un modelo. Y apenas empecé a hablar, ella empezó a preguntar y a decirme. Y yo noté que yo ya no me daba ira como antes. Entonces le dije, mire, por favor, déjeme hablar y lo que usted quiere saber, cuando yo termine de hablar, ya va a tener claro lo que usted quiere saber. Y dijo, sí, tiene razón, ya le entendí bien. Eso que usted me aconsejó lo voy a practicar con otras personas. Entonces eso es cuestión de buena voluntad. Eso es cuestión de saber escuchar la palabra de Dios, acogerla en nuestro corazón, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y sobre todo una cosa muy importante, queridos hermanos, que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos ese ejercicio negativo en nuestras vidas, debemos de confesarnos cuanto antes, porque con el sacramento de la confesión vamos sacando esa basura de nuestro corazón y puede llegar más fácil la gracia a nuestra vida, porque cuando nosotros limpiamos nuestra alma, es como limpiar la casa o la cocina. Si nosotros dejamos acumular el mugre, va a ser más difícil sacarlo y se va acumulando y después le da a uno pereza sacarlo. Cuando uno está limpiando continuamente, pues entonces continuamente se va dando cuenta de las pequeñas suciedades que llega a nuestra alma. Entonces, bueno, hasta aquí, queridos hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos ayude a mejorar nuestra vida en este aspecto de la ira, que tengamos más paciencia, más humildad, más consideración al otro, y eso nos va a generar paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.